Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a los que estáis aquí escuchándonos por internet y a los que estáis presencialmente hoy también aquí en Barcelona. Y tenemos el honor de contar con nosotros con Lourdes Hernández, María Moreno y Guillermo Simó, que a algunos nos veis por separado en el canal y hoy pues están aquí, que tenemos la oportunidad de que estén. Lourdes es madre de familia, ella era directora de colegio, está jubilada y está en el equipo de coordinación de Brahma Kumaris en Tenerife. María Moreno trabaja en la universidad, está en el equipo de coordinación del centro en Valencia y en el equipo de coordinación nacional también, al igual que Guillermo, que también está en el equipo de coordinación nacional y a la vez en el equipo del centro de Madrid. Y pues vamos hoy a tratar el tema de antídotos para superar los miedos. ¿Y qué miedos y de qué manera los habéis superado? Si los estáis superando, vamos a intentar que sea una sesión interactiva donde nos compartan desde su vivencia, desde su experiencia personal y al final tendremos una meditación, unos minutos de meditación con Lourdes, con María y con música en la guitarra en directo con Guillermo. Así que un momento diferente hoy. Y cuando hablamos de los miedos, porque es como una vibración, ¿no? Que parece que a veces como que nos acompaña. Y también se dice que el miedo es contagioso. Ves a alguien que está así y otros que también hacen así como diciendo a ver qué ha pasado, ¿no? Y dices, pero si no sé si ha pasado nada o no, pero como que se contagia esa vibración, esa experiencia de miedo. Así que vamos a preguntarle a Lourdes, en primer lugar, ¿qué es para ti el miedo? ¿En qué momento pensabas que podías superar algo que para ti era como muy, muy fuerte? Yo creo que todos tenemos algo especial que cuando logras superarlo, pues como que te anima también, ¿no? Entonces, también os pediría si queréis abrir vuestro corazón para que nos contéis alguna cosita. Ahora que no os oye nadie, ¿eh? Pues a ver, ¿cuál es tu miedo principal y si lo has ido superando y de qué manera? ¿Sí? Esta, de hecho, podría ser una pregunta que sí, que podríais responder los tres y después ya será algo más específico para cada uno. Pues gracias, Marta. La verdad que es muy hermoso esta escena aquí hoy, estar juntos. Y bueno, la verdad que los miedos es algo que nos acompañan a veces en la vida. Y para mí uno de los grandes miedos, como decía Marta, soy madre, y era como el sentimiento de que tenía que protegerles a mis hijos, que no les pasara nada. Y era como muy, muy controladora porque no quería que les pasara nada, ¿no? Y eso, pues, lo pasaba muy mal, la verdad. Y sentía también que ese miedo que yo sentía de que les pasara algo, de que sucediera cualquier cosa, también se los transmitía a ellos. Entonces, pues, realmente cuando empecé a practicar y conocí a Brahma Kumaris y empecé pues a profundizar en el conocimiento espiritual, pues empecé a tener herramientas que me empezaron a ayudar a cambiar mi manera de actuar con ellos, ¿no? Y fue muy interesante ver cómo el proceso no sucedió de hoy para mañana. No, ha sido a lo largo del tiempo y siento que he visto cómo ha ido cambiando mi manera de tratarles, ¿no? De pensar que eran míos y era mi responsabilidad y yo tenía como que ponerles ahí esa protección que solo se la podía dar la madre, a ver que realmente son seres independientes, son seres individuales y que mi tarea no era esa para nada, sino que mi tarea era acompañarles en los buenos momentos y en los no tan buenos y estar ahí. Y que el miedo no me estaba ayudando para nada. Lo que hacía tal vez era incluso a veces
alejarme más de ellos, porque ellos no, esa energía que tú les transmites para ellos no es nada bueno, porque ellos ya tienen sus cosas con las que tienen que lidiar cada día, para tú encima añadirles más. Y fue como dando ese paso atrás y ese entendimiento de que son seres individuales y que cada uno tiene que desempeñar su guión en la vida, ¿no? Y también un convencimiento de que al principio fue una idea, pero luego fue como haciéndose más patente en mi vida, que fue el de sentir que cualquier cosa que le fuera pasando, especialmente las negativas, que son las que no nos gustan, traía algún beneficio y que era algo como que la vida lo ponía delante, a ellos, a mí en este caso, pero a ellos también, para ajustar algo que había que ajustar, para aprender algo que había que aprender. Y poco a poco me fui convenciendo de que eso era así, ¿no? Y no sé, en un momento de mi vida, cuando no sé cuánto tiempo tenemos, ¿ya está? ¿Vale? Vale, ok. Pues muy bien, pues si eso no lo contamos. Bueno, pues realmente para mí ha sido como un antes y un después. De hecho, ellos me comentan, mamá tú antes, mamá tú ahora. Y ahora hablar más desde el amor, porque cuando hay miedo no hay amor. Lo que hay es miedo y lo que le transmitimos es miedo. Pues es curioso, escuchando a Lourdes, he recordado... ¿Se me oye? Creo que sí, se debe de oír. Pues no, que escuchando a Lourdes, yo también soy madre y de 2 hijos y recordando, o sea, escuchándola digo, qué diferentes somos, porque yo no me identifico con ese miedo que ella ha comentado, ¿no? Con toda honestidad. Y entonces pensando, bueno, ¿cuál es mi miedo principal? Pues no sabría decirlo, pero sí que sé que hay muchos miedos. Entonces, como tengo que ser breve, pues voy a elegir alguno. Entonces, así en los meses anteriores, o sea, bueno, estos 2 años, para mí los miedos que he tenido más claros son el miedo a la enfermedad con el COVID y el miedo al fracaso. Ahora comento lo del fracaso. Pero el miedo a la enfermedad no hace falta explicarlo porque yo creo que todos, no sé quién no ha tenido un poco de miedo en algún momento, ¿no? A enfermar. ¿Y cómo he perdido ese miedo? Pues realmente tengo que decir que al principio, yo llegué de la India, estuve en la sede central en Madhuban, una semana antes de que nos confinaran. O sea, que fue venir de una experiencia estupenda, ¿no? Y de repente encerrados así en casa y sin saber muy bien, ¿no? Bombardeados con las noticias tremendas de los quirófanos, Y tengo que reconocer que aquello me impactó mucho, ¿no? Y durante un tiempo yo iba pues con mis pañuelitos, con mi desinfectante, con mi mascarilla. Pero sí, era una sensación. ¿Cómo superé aquello? Sí, me duró un tiempo, pero primero comprendiendo que el miedo no existe. O sea, yo realmente me apliqué mi propio análisis, ¿no? de algo que yo sabía. Y es que el miedo realmente es un instinto de supervivencia que es muy bueno porque es un instinto que tenemos los seres humanos, igual que los animales, para evitar situaciones peligrosas. Pero cuando no puedes hacer nada, ese miedo no sirve. Entonces yo me autoconvencía de que ese miedo no existía en realidad. Era una creación mía y por lo tanto tenía que recuperar ese espacio en el que realmente yo no tengo miedo porque es algo que he construido y que diferentes personas pues tienen diferentes reacciones ante la misma situación. Luego esa es la prueba de que el miedo no existe, lo estoy creando yo. Entonces con ese autoconvencimiento poco a poco, con meditación y tomando las precauciones necesarias, pero sí, poco a poco lo fui superando. Y bueno, claro, estas últimas semanas ya completamente lo he superado, pero en base a la práctica, porque con 3 vacunas y habiendo pasado el COVID con síntomas leves, pues ahora ya
el COVID ya para mí no es una amenaza, ¿no? Pero bueno, siempre ha estado ahí un poco esa amenaza. Luego, otro miedo que sentí bastante fuerte es el miedo al fracaso, porque sabéis y todos conocéis el canal de YouTube de Brahma Kumaris, pues ahora ya tenemos más experiencia, pero al principio nos lanzamos, como se dice vulgarmente, a la piscina. Es decir, teníamos, por ejemplo, Guillermo tenía más experiencia, algunos tenían más experiencia, pero la mayoría de nosotros éramos muy inexpertos. Y como estábamos en la pandemia, estábamos solitos en casa, con el ordenador, y además entonces era una charla y una meditación en directo, y había una media de 500, 600 personas en directo. Me acuerdo una vez que me digo, ¿cuántos han estado hoy? Que solo 500. Dijo, ¿solo 500? Esa primera semana o las primeras Las primeras semanas, o sea, había veces que había 1000 personas en directo. Entonces, claro, entre tu falta de experiencia, tu miedo a fallar, porque además fallábamos, una vez fallaba una cosa, otra vez fallaba otra, y era terrible. Ese miedo a que fallara todo, a que no fuera la wifi, a que no fuera el ordenador y que hubieran 800, 1000 personas ahí, que además por el chat, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquello me aterrorizaba. ¿Y cómo superé ese miedo? Muy fácil, fallando muchas veces. O sea, fallando muchas veces. Y esto me recuerda a otro miedo, y ya acabo, Marta, porque si no me cortarás tú, que yo recuerdo otra vez también que superé el miedo fallando muchas veces, no fallando, sino practicando mucho. Cuando empecé a dar clases en la universidad, era muy jovencita, solo tenía 23 años, y entonces la universidad estaba extremadamente masificada. O sea, las clases que yo di el primer año eran de 400 personas. Dábamos clases en un anfiteatro, o sea, eran clases de estas tipo anfiteatro enormes. Y claro, yo allí, entre que no conoces mucho la materia porque estás empezando, tienes miedo escénico porque nunca has hecho eso, ¿no? Delante de tanta gente, trágame tierra. O sea, cada vez que iba, unos sudores fríos, un miedo terrible. ¿Cómo lo superé? Volviendo, porque tenía la obligación de ir también, claro, pero repitiendo. Y me pasaba una cosa muy curiosa, y es que en la primera clase sentía muchísimo miedo a los demás años, pero luego ya, cuando les veía las caras y veía que no amenazaban, entonces se me iba pasando el miedo, ¿no? Así que repetir, tener valentía para continuar. Pues mi experiencia de los miedos ha sido un poco también como decía María, de muchos miedos. Quizás tú estás hablando de miedos más recientes, yo hablo de miedos un poquito más antiguos, antes de conocer todo esto, conocimiento espiritual, meditación. Miedos miedo a la muerte estaba mucho, el miedo a la incertidumbre del futuro. Pero para comentar algún miedo así muy práctico, pues el miedo terrible miedo a estar delante de los demás, por ejemplo, hablando o tocando la guitarra. Porque yo me acuerdo que mi aspiración era un poco la música. Yo quería hacer algo con la música. Si hacía una carrera, pues decía, bueno, también voy a dedicarme a la música y tal. Pero lo iba dejando porque me ponía tan nervioso tocando delante de la gente. Literalmente me temblaba las manos. Estaba pero sufriendo, ¿no? Entonces tampoco transmites mucha energía positiva, ¿no? Ni tampoco sale bien lo que tocas. Entonces, mucho miedo, un miedo que bloquea, ¿no? Bloquea completamente. Y miedo a hablar en público también se incluye en esto. Pero entonces, Marta, yo no sé si ahora ya damos el antídoto o era primero exponer los miedos y luego Sí, si queréis hablar de los antídotos. ¿O no? No, es que estaba pensando ahora, después de todo esto que habéis comentado, porque está muy bien los miedos que estáis comentando, pero ahora estoy pensando, hay gente que vive situaciones muy terribles, como para aterrizarlo un poquito más, ¿no? El tema del miedo, situaciones pues pues sí, hablabas del miedo a la muerte, pero hay personas pues que viven así con miedo a la violencia, por ejemplo, de distintos tipos.
Así que se me ocurría pensar, ¿qué le dirías tú a alguien que está así? Que ya no solo es miedo, es pavor, es terror, es más extremo todavía. ¿Os parece? Sí, igual, Guillermo, que tienes el micrófono. Pues primero tendría que ver la situación, conocer un poco más, porque si hay miedo porque es una situación de acoso o de violencia doméstica, pues igual le daría consejos muy básicos, ¿no? De asesorarse un poco qué cosas puede hacer legalmente y qué pasos puede dar, porque es plantearse, bueno, pero voy a seguir en esa vida, en esa situación en la que estoy. Quiero decir que una cosa es superar el miedo. Otra cosa es ver si realmente la situación que me genera miedo hay que mantenerla. Es que son como dos temas diferentes. Si acepto que voy a vivir con eso, voy a vivir con ese acoso, voy a vivir con esa agresividad, bueno, entonces tendré que ver cómo aceptarlo, cómo manejarlo psicológicamente. Pero lo primero es ver si vale la pena seguir ahí, ¿no? Por ahí iría un poco Creo que tendría que sentarme con la persona y ver, hay que estudiar porque cada caso es diferente. Estaba pensando, estoy completamente de acuerdo con Guillermo, porque cada situación es diferente. No podemos generalizar. Lo primero, para mí, el primer paso es comprender la situación. Si necesito ayuda, pedir ayuda. Pero tú has planteado una situación como la de acoso, por ejemplo, muy grave y muy frecuente también en nuestro país, pero también tenemos situaciones de guerra, de desplazados, y claro, en una situación de guerra es importante el discernir qué hacer en ese momento. Si quedarte, si irte, si dejar las cosas. Me viene a la mente ahora, claro, lo más importante es el discernimiento, el ver qué opciones tienes a nivel personal y tomar la decisión adecuada. Porque hay momentos que si no tomas la decisión adecuada, en realidad puedes estar en peligro. Entonces, es importante lo que llamamos el poder de discernir y mantener realmente la serenidad. Y otra cosa importante para mí es que el miedo paraliza. En mi experiencia, cuando he sentido miedo, he sentido esa parálisis y hay que superar esa parálisis, porque si tienes que tomar decisiones, si tienes que actuar, tienes que soltar esa parálisis. Por tanto, el miedo no me va a ayudar. Me ayuda porque es un síntoma, pero luego ya, como no suelte ese miedo, voy a seguir paralizada, no voy a tomar decisiones ni acciones adecuadas. Entonces, y siguiendo con lo que estás comentando, María, y ahora sería para Lourdes, ¿qué podemos hacer para que aumente más esa capacidad de discernir? Por lo que has comentado tú antes también, seguro que ha habido un cierto crecimiento interno a medida que, pues igual la práctica de la meditación te ha ayudado en eso también, pero ¿cuál sería el método para tener mayor claridad mental? Porque es verdad, ¿no? Lo que estás diciendo, María, o sea, si hago esto, pero igual si hago lo otro, y en ese momento de miedo paralizante, te puedes quedar ahí tan así que otro es más fácil que te diga, oh, pues haz esto, pero cuando tú lo vives en tu propia piel, te es más difícil. Así que, ¿cómo podemos aumentar esa capacidad de tomar las decisiones correctas con un discernimiento previo correcto? Lourdes. Pues a mí personalmente me ha ayudado mucho la práctica de la meditación. Porque, por un lado, me ha ayudado a conectar más con mis propios sentimientos. Realmente, ¿qué es lo que siento? Porque a veces, como Marta decía, igual, pues alguien nos puede ayudar, nos puede aconsejar, pero realmente nadie está dentro de ti sino tú. Y entonces la meditación me ha ayudado a ese parar, a ese
a ese silencio que a veces cuando estás en una situación determinada como la que estamos comentando igual no es tan fácil, pero sí siento que tenemos que ponernos a ello, es decir, porque realmente ahí es donde puedo, cuando conecto con lo que realmente siento, creo que ahí es la mejor decisión. Para mí ha sido un gran aprendizaje porque estaba primero otras cosas, ¿no? Los demás, las situaciones, y lo que tú sentías pues realmente quedaba un poco más atrás. Entonces creo que es una sabiduría, ¿no? Conectar con lo que sientes y luego ahí tener la valentía de afrontar tomar esa decisión. ¿Es esto? Pues voy a por ello, ¿no? Porque también la meditación siento que me ha dado mucha confianza en mí misma, ¿no? Cuando te vas conociendo un poquito más, porque vas dedicando ese tiempo un poco más, vas más al silencio, pues te vas reconociendo a ti misma más allá de lo que he pensado que soy, de eso todo, esa parte más negativa, como estamos hoy hablando del miedo. Pues soy una persona miedosa, pues no, me relaciono o tengo sentimientos de miedo, pero no es un sentimiento auténtico y verdadero en mí, ¿no? Entonces, pues poco a poco la meditación me ha dado como esa fuerza interna, ¿no? Para tomar las decisiones adecuadas y luego también para, una vez tomada la decisión, seguir adelante con eso que he decidido, ¿no? Entonces, pues creo que ha sido como un remanso de paz interno, ¿sí? Aunque no siempre es así, es decir, sí es verdad que en muchas ocasiones, pues el miedo, la inseguridad, la incertidumbre tira de ti, pero vas adquiriendo esa herramienta de decir, bueno, a ver, ¿quieres anticipar lo negativo o quieres mantener la calma? Y es como un stop, ¿no? Y a mí eso me ayuda a reposicionarme, ¿no? Sí, y sí, estabas hablando antes de los antídotos. Tú ahora, por ejemplo, te asustas mucho por algo, Guillermo. Bueno, no sé si Guillermo se asusta por algo, pero supongamos que sí. ¿Qué haces? Pues, hablando con sinceridad, no estoy experimentando desde hace tiempo miedo intenso por nada. Otra cosa puede ser un miedo más sutil, un miedo de una cierta preocupación. Pero ese miedo que me bloqueaba se ha ido yendo, es la realidad. Y un poco la línea de lo que decía Lourdes, ¿no? La práctica de la meditación, la práctica de lo que llamamos conciencia del alma, que te ayuda a entenderte como un ser espiritual, que te desarrolla también virtudes diferentes como mayor desapego. Solo un inciso voy a comentar de lo que dije antes, ¿no? De hablar en público y que sí que es cierto, no son los miedos que haya en una guerra o en una catástrofe, pero pueden ser tan terribles como si se te hunde el techo encima, ¿no? Porque esa situación puede ser de un agarrotamiento interno absolutamente mortal. Y es porque, bueno, hay esa debilidad de esperar algo, de cómo me están viendo, de ese miedo también tiene que ver con lo que dijo María, del fracaso, ¿no? Lo voy a hacer mal, me están viendo que estoy nervioso. Además, el miedo crea bucle, ¿no? Entonces, mientras tienes pensamientos de miedo, tienes más miedo, ¿no? Es decir, seguro que lo estoy haciendo mal. Lo están viendo que lo hago mal. Se han dado cuenta que estoy nervioso. Y cada vez estoy más nervioso mientras pienso esto. Y claro, al final me empiezan a mirar que si me pasa algo, ¿no? Y entonces lo ves, cada vez están viendo que estoy peor. Y entras en un bucle que te llevará a la parálisis realmente. Entonces, muchas cosas, muchas comprensiones me han ayudado. Es darme cuenta de que, bueno, a ver, lo importante es
centrarme, hacer lo mejor que puedo y no tener tantas expectativas de agradar o desagradar, o no basarme tanto en qué impacto tengo, ¿no? Sino lo que más importancia le he de dar es a cultivar esa calma interior, ese estado de centramiento, y ahí me quiero centrar. Entonces, pues por ejemplo, si uno tiene que hacer algo que sabe que le genera miedo, hablar en público o algo, meditar antes de eso, prepararse, crear un estado de paz y presencia, realmente nos ayuda muchísimo, ¿no? Y poco a poco le vas quitando importancia a todas estas cosas, las vas viendo de una forma mucho más relativa. El relativizar yo creo que nos ayuda a reducir la intensidad de los miedos, ¿no? Relativizar. Pero seguro que María... no sé si... No, quisiera que María nos hable, porque has iniciado algo muy interesante, Guillermo, que es la diferencia entre el miedo y la preocupación. Porque puedes pensar, tengo miedo, pero en realidad estás preocupado, y no es lo mismo. Igual que no es lo mismo estar deprimido y estar triste, no es lo mismo. Entonces, ¿cómo diferenciarías a nivel de cómo te sientes tú cuando tienes una preocupación o cuando tienes un miedo? ¿Cómo diferenciarlo? La preocupación es como un miedo más pequeño. O sea, en realidad no lo había pensado nunca. Me parece muy interesante ese matiz, porque en realidad las preocupaciones son como los hijos del miedo también, porque si hay una preocupación es porque tienes cierto temor, miedo, un poco igual, ¿no? Pero claro, yo cuando digo miedo me refiero a algo más fuerte que preocupación. Son como dos niveles, ¿no? Y yo creo que todos sabemos lo que es la preocupación, ¿quién no lo sabe? Pero me gustaría añadir una cosa, si me lo permites, a lo que han comentado, que suscribo todo lo que han dicho, lo repetiría, pero no lo quiero repetir, pero quiero añadir algo sobre los antídotos al miedo. Y es que a mí la meditación lo que me ha ayudado muchísimo, aparte de lo que ya han dicho ellos, que me ha gustado mucho, es, y lo suscribo, es a tener una visión más amplia de todo. Es decir, podríamos llamar una visión amplia, de largo alcance, en todos los sentidos. O sea, porque cuando meditas regularmente, una de las cosas que yo he experimentado, que es lo que más me gusta, es que realmente las escenas que te suceden, las situaciones, todo, los ves como un poco más pequeñas, porque tienes como más perspectiva. Y es como si dijéramos que en un puzzle, que tu situación es una piececita del puzzle, pero cuando tú estás solo en esa piececita del puzzle, te aterrorizas por el miedo. Pero si tú saltas a ver el puzzle más completo, ves que esa escena es solo pequeñita. O sea, es una que viene, que va a pasar. También en sentido temporal, es decir, y también con lo que decías del poder de discernimiento. Porque en realidad la visión de largo alcance te ayuda a ver las consecuencias de lo que tú vas a hacer. Es decir, no ver solo este momento del tiempo que te pueda aterrorizar porque estás en una situación terrible, sino ver que si tú adoptas esta decisión, si tú haces algo, ¿qué va a pasar después? Y lo que te ha llevado también a esa situación y a ese sentimiento, que son experiencias pasadas. Por ejemplo, recordar una experiencia pasada que me ha influido mucho. Y yo estoy sintiendo miedo porque recuerdo esa experiencia pasada, pero no porque esa situación que estoy pasando ahora sea tan terrible. No sé si me explico. O sea, ver cómo comprenderme mejor yo, mi historia, comprender mejor las consecuencias de lo que yo voy a hacer o decidir. Todo eso la meditación ayuda mucho porque te saca de tu pequeño mundo, de tu mundo tan limitado, de tu situación, y te amplía las miras, te ensancha. A mí eso es una cosa que agradezco muchísimo a la meditación. Entonces, como antídotos, Guillermo nos hablaba de la conciencia del ser espiritual, la conciencia del alma, que decimos, y María esta visión de más largo alcance, de ser capaz de ver desde una cierta distancia. Y Lourdes, ¿cuál sería para ti un antídoto también? Digamos que la meditación es el compendio, ¿no? La práctica que nos permite justamente tener estas distintas actitudes. ¿Y para ti?
Bueno, pues dentro de también de la práctica de la meditación, algo que a mí me ayuda es diría refugio o confianza o seguridad en el Ser Supremo. Es decir, siento que esa energía está ahí siempre para acompañarte, para acogerte, para cuidarte. Es como ese amigo invisible que está siempre ahí. Y siento que cuando podemos ir ahí una y otra vez, como ese confort que el alma siente, ¿no? Y también a veces, bueno, creo que Guillermo el que hablaba del miedo a la muerte, y a veces yo cuando estoy en una situación que me empieza a generar miedo, a veces me suelo hacer esta pregunta, y bueno, a ver, ¿y si tú ahora te fueras? ¿Esto que está pasando, qué? Es decir, como que también es muy relacionado con la visión ilimitada, ¿no? Es decir, esa visión más ilimitada te permite dar ese paso atrás y decir, bueno, esto está pasando, pero ¿y si tú realmente te fueras ahora? ¿Cómo restarías? ¿Qué pasaría? Ya te has ido. Entonces, ¿cuánta tensión, cuánto miedo le estás poniendo a la situación? Pero si te fueras, porque en cualquier momento nos podemos ir, ¿no? Y para mí me da como, bueno, a ver, relativiza esto que tal vez no es para tanto, ¿no? Y digo, esa confianza también en esa energía suprema, que la meditación pues nos ayuda a experimentar a ese ser divino que siempre, como digo, está ahí para reconfortar el corazón y de alguna manera sacar el miedo también del corazón. Y también es como esa fuente que te da fortaleza, porque el miedo viene realmente de una debilidad interna, ¿no? Entonces, cuando vamos experimentando esa energía poderosa, pues internamente nos sentimos fuertes y el miedo va perdiendo esa intensidad. Pues lo que ha comentado Lourdes me ha recordado experiencias personales que me gustaría comentar así brevemente. Una es en relación a lo que ha dicho de tener la conexión con la fuente suprema, con el Ser Supremo, que te haces que no estás sola, ¿no? Que realmente, aunque la situación sea muy terrible, no estás sola para afrontarla. Tienes la compañía del Todopoderoso. O sea, y esto me ha acordado de una experiencia personal. Hace unos cuantos años, creo unos 5 años, tuve una operación quirúrgica. Y antes de la operación, como había mucho ajetreo en los quirófanos, pues me tuvieron en el pasillo muchísimo tiempo, totalmente lúcida, o sea, no tenía ni calmantes ni nada, yo ya esperando, no me habían puesto anestesia, nada, en una camilla esperando, estuve muchísimo tiempo allí. Y una de las experiencias mejores de mi vida, os lo aseguro. No es una situación muy placentera, ¿no? Estar esperando que te operen en la puerta del quirófano. Además, hay una corriente de aire y un ruido. O sea, la situación era fatal. Pero tuve una experiencia sensacional. Pero todo fue gracias a la meditación. Porque mientras yo estaba allí, yo dije, o sea, mi convencimiento fue, dentro de unos minutos te van a dormir y ya no vas a poder estar consciente para nada. O sea, es como que vas a perder el control. Aprovecha este tiempo para tener una experiencia de meditación buena. Pues fue maravilloso. Pero yo creo que tuve la ayuda de la compañía del Supremo, porque si no yo no hubiera tenido esa experiencia tan maravillosa. Y cuando vino la cirujana para saludarme, yo debía hacer cara de angelito, ¿no? Porque dijo, uy, qué contenta estás, que estás. Entonces, pero esa sensación de no estar solo, ¿no? De que tienes el apoyo, la compañía del
del Ser Todopoderoso es muy importante para afrontar cualquier situación. Y volviendo al tema de la muerte que estabas comentando, me gustaría que añadiéramos aquí un miedo más, que seguramente varios lo habéis podido experimentar en algún momento, que es el miedo a la soledad. Porque sí, el que se va y el miedo a la pérdida y todo esto, pero después también, a ver, igual es una visión un tanto egoísta, pero el que se queda sin el que se va, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontar, cómo vivir? Igual, Guillermo, podrías hablar de la experiencia de vivir la soledad con plenitud o con miedo. Claro, lo que pasa que para eso hay que vivir esa... ¿Tú te refieres a una situación física de soledad? Sí. Claro, no tengo tanta experiencia. No, es verdad. Es verdad, porque desde hace muchísimos años ha sido un constante compartir y estar muy acompañado. Ahora, si es el duelo, el miedo a las personas que van a partir, a la pérdida, tuve unas experiencias muy bonitas con mis padres, por ejemplo, que partieron, porque aquí lo vemos como seres espirituales, ¿no? Sentimos que nadie muere realmente, el alma se va, el ser espiritual parte y el cuerpo es lo que termina, el cuerpo es lo que tiene una limitación. Pero como llevo años ya en este estudio espiritual y en la práctica de la meditación, cuando ellos se fueron, que fue de repente, además no fue aquello que estuvieran enfermos, fue de repente, me llamó mi padre que mi madre, pues eso, había dejado el cuerpo en una noche de un día al otro, ni siquiera él se lo esperaba. Y lo que hice fue aplicar todo lo que he aprendido aquí. O sea, realmente pensé en el alma, pensé en el ser espiritual que es y sentí no miedo ni dolor, sino agradecimiento, enviarle amor, enviarle buenos deseos. Hice mucha meditación, hicimos unas ceremonias preciosas. Entonces, claro, para mí estos hechos han sido una experiencia para constatar la importancia de la conciencia del alma y la conciencia espiritual. Por eso que quizás, a lo mejor queréis añadir algo del miedo a la soledad a alguien que tengáis. No es un miedo que, digamos, yo he experimentado. Sí que lo experimenté más quizás antes de tener conocimiento espiritual, pero no lo he vivido tampoco tan profundamente ese miedo. Después también está esa soledad, Guillermo, de que igual no estás solo físicamente, pero te sientes solo, ¿no? ¿Qué pensáis? O sea, igual no es el hecho de estar solo. Puedes estar solo y sentirte muy acompañado, puedes estar acompañado y sentirte muy solo. Pero a mí me suena que también hay otras emociones, no lo relaciono tanto con miedo. Pues por ejemplo, cuando te sientes solo, a veces más puede ser tristeza, puede ser frustración, puede ser infelicidad, pensando que fíjate qué vida tan triste, qué soledad, ¿no? Y nadie me entiende, pero son pensamientos, no sé si me generan tanto miedo. Quizás el miedo será el pensamiento de seguir, voy a estar toda mi vida así. Entonces eso sí que te asusta. Cuando ves el panorama. Sí. Seguro que lo he vivido también, sí. Porque podríamos meditar ahora, pero si queréis añadir algo más. Una cosa breve, estoy hablando yo, pero quería añadir una cosa breve que creo que es importante para todos y es, tú has hablado, Marta, de situaciones extremas, situaciones de guerra que estamos viendo hoy en día. Yo creo que merece la pena mencionar aquí nuestros compañeros y compañeras que están en Ucrania, porque ellos son un gran ejemplo y os puedo decir que parecía como si en estas situaciones hay que sentir miedo. Pues la verdad que a mí me han inspirado mucho. Tenemos una profesora de meditación que se llama Nina, que está en Kiev, y está en Kiev. Y yo le pregunto cómo están y todo eso, y es muy bonito y muy inspirador ver que todas sus respuestas, le pregunto por WhatsApp, me contesta por WhatsApp, han decidido quedarse allí, en Kiev, y seguir con el servicio espiritual que están haciendo. Todas sus respuestas están libres de miedo. Son respuestas súper inspiradoras. Dice, bueno, pues esto es lo que nos toca vivir ahora, vamos a hacer lo mejor que podamos, vamos a recordar al Ser Supremo tanto como podamos y servir a la comunidad, que hace mucha falta. No hay ninguna vibración de miedo en lo que me contesta. Entonces, si realmente en un lugar en guerra y en conflicto es posible estar sin miedo, quiere decir que esta conciencia espiritual es muy poderosa. No sé si queréis añadir algo.
¿Quieres añadir algo? Sí, María y después Lourdes. No, bueno, simplemente volver a insistir en que estos 30 años que llevo meditando regularmente, la prueba del resultado de esta meditación continuada han sido experiencias fuertes, el cómo las he vivido yo y cómo he visto otras personas a mi alrededor las han vivido. Solamente recordar cuando también, lo que ha dicho también Guillermo, mis padres partieron. Primero fue mi padre, luego mi madre al cabo de unos años, y en los dos casos yo les acompañé a morir. Y les acompañé totalmente serena, totalmente, como yo misma me sorprendí de lo que les podía ayudar en mi estado, ¿no? Y luego decía, es que si no hubiera sido por la meditación, yo hubiera estado bloqueada, igual que veía que otros a mi alrededor estaban, ¿no? Y comparándome con otras personas, yo decía, es que fíjate lo que me ha ayudado la meditación para estar con un ser querido de esta manera, tan serena y tan amorosa y ayudando tanto, ¿no? Sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de preocupación. Así que la meditación ayuda a largo plazo, ¿no? O sea, es como que vas acumulando, poco a poco vas acumulando, y en momentos así te das cuenta que realmente te ayudó mucho, aunque igual en el día a día no te das cuenta de lo que ayuda. Pero para mí la clave es la regularidad. La regularidad. O sea, para mí no sirve no decir, bueno, pues si ahora medito y dentro de 15 días otra vez, ¿no? No. Si no hay regularidad, para mí no hay avance. Bueno, pues yo también siento que para mí la meditación es la herramienta. Por lo menos estoy como un sentimiento de mucha felicidad de haber encontrado esto. Es decir, yo he buscado tanto en tantos lugares y realmente fue como me sentí la persona más afortunada del mundo cuando realmente me di cuenta de que esto es lo que yo estaba buscando, esta herramienta que es la que a lo largo del tiempo pues es la que he visto cómo en mi vida ha habido un antes y un después y que siento que es un camino que es muy largo y que todavía estoy en ello y que no acaba, sino que cada día es como un poquito más y a lo mejor hay días que vas para atrás, pero no desanimar, sino seguir hacia adelante. Y algo que María comentaba, ¿no? Lo de la regularidad, ¿no? Que a veces nos pasa que igual nos sentamos a meditar o empezamos a practicar cuando la situación es la que es, complicada, compleja. Y creo que la meditación necesitamos ir cada día, y si no regularmente, porque si no, luego los resultados no serán los mismos. Entonces, yo les inspiro a que exploren con ustedes mismos y vean que realmente pues es una herramienta muy valiosa y como Guillermo decía, ya dónde están esos miedos que estaban antes, ya no están, ¿no? Y dices, wow, pues realmente ves con el miedo y con otras situaciones también, ¿no? Pero hoy es el tema que nos ha ocupado. Así que, bueno, pues inspirarles y animarles a que exploren con ustedes en la práctica de la meditación. Pues gracias, Guillermo, María, Lourdes. ¿Y podríamos meditar ahora? ¿Sí, Guillermo? Sí.
pues dejándonos llevar por esta hermosa música. Podemos empezar haciendo algunas respiraciones para que el cuerpo se vaya relajando, sintiéndose cómodo. Voy a tratar de estar presente aquí, ahora. Para poder conectar conmigo misma. Y voy entrando en un espacio de silencio interno, de calma. Si vienen otros pensamientos, no sigo tras de ellos, sino que una y otra vez vuelvo aquí a estar presente. Voy permitiendo que mi mente poco a poco se vaya calmando, serenando. Dejando que la calma, la serenidad se vayan haciendo más presentes aquí y ahora. Y me puedo decir a mí misma, ya no necesito estos sentimientos de preocupación, de miedo. Suelto. Y exploro más abajo de esos sentimientos, donde habita la calma, la quietud, la paz.
mi mente poco a poco se va sintiendo más relajada, más silenciosa. Conecto con el ser espiritual que soy, con esa energía viva que habita en mí. Luminosa, liviana, más allá del miedo, de la incertidumbre. Calma, quietud, silencio. Y en ese espacio de calma, de confianza, me abro a la experiencia de la fuente. De ese ser completamente puro, sutil y poderoso. Me dejo envolver, me dejo abrazar por esa sutileza. Y siento su protección. Siento su amor infinito. Siento que no estoy sola,
no estoy solo. Nunca más. Y que venga lo que venga a mi vida, me voy a sentir fuerte, muy fuerte. Porque voy de su mano. Y con su mano sobre mi cabeza. Siento un profundo agradecimiento a la vida y a ese ser que está siempre a mi lado. Om Shanti. Gracias. Y gracias a los que habéis estado aquí, a los que habéis seguido por el canal YouTube. Y para terminar me gustaría presentaros dos de las publicaciones que tenemos que tratan sobre el tema del miedo, que mientras tanto me he ido acordando. Uno es Atreverse a vivir, de Miriam Subirana. Hay un capítulo completo sobre los miedos y define bastantes tipos de miedos. Y hay otro que es Los 7 mitos del amor, donde Mike George, justamente algo que ha comentado alguno de vosotros, habla del amor como opuesto al miedo. O sea, cuando hay miedo no puede haber amor. Si hay amor no hay miedo. Los 7 mitos del amor. Pues nada más. Hasta otro día. Gracias y Om Shanti.